Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Hoy estamos en la clase número 1 de la semana número 10. El día de hoy nos toca hacer un poco de repaso de lo que hemos estado viendo durante las últimas clases. No sé si para comenzar, me imagino que alguno tendrá alguna pregunta o algo en particular que quiera que querramos ver en este caso en general para poder empezar a trabajar, ¿no? Sería lo ideal. Entonces, por el momento sería bueno que ahí dejen sus opiniones, ahí sus comentarios de algo que no hayan entendido muy bien o de qué creen ustedes que se les pueda complicar a la hora de hacer sus componentes o sus vistas que quieran hacer para la evaluación del día viernes. Entonces, por ahí creo que sería un buen punto para poder comenzar con la clase del día de hoy. Yo mientras voy a solucionar un problemita acá con mi equipo que parece que se le colgó el Explorer, así que nada, voy a ejecutarlo de nuevo y demás. Nada, estamos listos, supongo entonces para la, para el examen, ¿no? Porque si no hay ninguna pregunta, entonces podemos hacerlo inclusive el día de hoy, ¿no? Creo que nadie dice nada. Así que supongo que estamos ready, ¿no? Claro, el detalle es que un repaso, pero ¿de qué? No podemos hacer un repaso de todo. O sea, vimos cuántos, 4 semanas de clase. Tienen que decir específicamente qué creen ustedes que se le complica un poco más. Porque hacer un repaso de 4 semanas en una clase, bueno, seamos un poco sinceros, ¿no? Eso no va a suceder. Las probabilidades de que eso ocurra son muy pocas, básicamente por temas de tiempo. O sea, podemos dar un repaso digamos que a todo el código que hemos hecho, eso sí, más o menos por encima, el por qué lo hicimos y demás, la estructura que hemos estado trabajando, eso lo podemos hacer, ¿ok? Pero sería bueno que, ya les expliqué la clase pasada que íbamos a hacer como evaluación el día viernes, entonces ya sabiendo cuál es el reto o cuál va a ser la estructura de esa evaluación, sería bueno que ustedes ya más o menos tengan una idea de qué van a hacer, porque me imagino que ya han pensado un poco qué van a hacer el día viernes, ¿no? Recordemos que tienen el día viernes y hasta el lunes para poder entregarlo, así que son 3 días allí importantes para que ustedes puedan trabajar la actividad, ¿ok? A ver, un segundo, no, estoy terminando de configurar esto acá, voy a compartir mi pantalla ya, que ya está ready mi escritorio, se había quedado pegado. Ya, acá, esto vamos a cerrarlo, esto no es. Metí en otro proyecto que no era. A ver, ya voy a ir borrando lo que tenemos por acá y demás. Mientras ustedes van escribiendo. Ya, a ver, limpiar un momento el build. Y ahí lo ejecutamos para ir viendo qué vamos haciendo. Uy, a ver, un segundito. Ahí está, ahí está. Ya. Pues este calendar se ejecutó. Bueno, lo cerramos. Ya, vamos a ver qué han escrito ahí, chicos. Vamos a ir revisando. Que bueno, sería bueno un repaso y demás, ya comenté. ¿Cómo sería un ejemplo de cómo se resolvería el examen? Básicamente lo que hemos hecho, Jefferson, o sea, crear componentes y ir maquetando poco a poco ciertas cosas, ¿no? Digamos que estas 4 semanas hemos estado haciendo el ejemplo de cómo vamos a hacer la evaluación, básicamente. Tema de fragmentos, ok, eso sí podemos explicarlo un poco más a profundidad, ya lo vamos a chequear. ¿Qué más? Podría explicar sobre todas las clases que hizo, o sea, Product Grid Fragment y demás. O sea, puedo explicar nuevamente los archivos y la estructura de los archivos de por qué lo hice. Eso lo vamos a explicar ahorita. A mí se me complica como el orden de crear las clases, layout, cuál es el orden correcto. Hay varias cosas allí. Sí hay, digamos que no es como que hay un orden como tal,
específico para crear cada una de las clases y demás, o cada uno de los archivos y demás, sino es como que ya tener la visión clara de qué vas a necesitar tú para generar esa vista o ese layout o ese elemento, ¿no? Como tal. Entonces, a partir de esa visión que tú tengas en tu cabeza o escrita en un papel, porque eso también es otra cosa, digamos que lo puedes diseñar, ya sea en una pantalla, en Paint, en un papel o donde tú quieras, digamos que diseñar la estructura de tus componentes como un tipo un wireframe y demás, que tengas una idea de qué es lo que vas a plasmar y a partir de esa idea empieces a pensar un poco de qué necesitas añadir, ¿no? Y dices, bueno, necesito crear, por ejemplo, esta vista, bueno, ya sé que necesito un fragmento, ¿por qué? Porque con este fragmento me va a permitir a mí meterlo dentro de una actividad y esa actividad, bueno, va a contener un fragmento que va a ser en este caso mi login fragment, que va a tener ¿qué? Va a tener un linear layout, ¿por qué? Porque quiero meter dentro de forma vertical en el centro, quiero meter un icono y un texto, por ejemplo. O sea, a partir de esa visión que tú tengas, de la aplicación que quieres crear o de la vista que quieres crear. Y más fácil todavía si para la actividad del día viernes ni siquiera van a tener que pensar de qué van a hacer porque voy a proponer yo una idea, o sea, voy a proponer yo como decir, una maqueta que busquemos en internet por ahí, un UI inspiration cualquiera, y a partir de ahí ya saben qué tienen que crear. Entonces, ya teniendo una idea de qué tienen que crear es mucho más simple, ni siquiera tienen que pensar, ¿ok? Simplemente es empezar a armar un poco el tema de los layouts y las clases de que necesitan, básicamente, pero no tienes, ya no tienes que, te quita un peso de encima para que no tengas que pensar qué vas a plasmar en la actividad, ¿no? Entonces ahí es más simple. Entonces lo ideal es que basándote un poco en los conceptos que hemos aprendido durante, ¿cuántas semanas tenemos? No sé, creo que tenemos 5 semanas, ¿no? Desde que estoy con ustedes, más o menos, 5 o 6 semanas. Todos estos conceptos que hemos venido aprendiendo durante esas 5 semanas no creo que se hayan ido hacia otro lado, ¿no? Digamos que hemos aprendido algunos conceptos importantes. Entonces, digamos que si tenemos ya esa base de conceptos y investigamos un poco más, porque obviamente hay que investigar, hay que practicar, hay que codear si queremos mejorar, porque fácil es que yo explique por encima todo, pero si ustedes solo ven esta clase y se van a dormir y luego regresan al examen, no va a pasar nada bueno, se los puedo asegurar. Entonces, solo como recomendación, en general, no lo digo solo en mi clase, lo digo en general en cualquier cosa que ustedes hagan. O sea, cualquier cosa que ustedes necesiten hacer necesita de tiempo y necesitan de dedicación, sí o sí. Entonces, si ustedes no se toman el esfuerzo de al menos, no sé, media hora, ni siquiera tienen que codear, media hora que revisen un par de videos, que vean algunas estructuras, ya entiendan un poco un par de conceptos, ya les sirve para cuando llegue el día de la actividad o el momento en que necesiten aplicar eso, ya tengan una idea más clara y sea mucho más simple entenderla y poder implementarla, ¿ok? Entonces, solo como comentario, chicos. Otra cosa, eh, tampoco necesitan que nadie les diga esto que les estoy diciendo yo. O sea, este comentario que hago yo está totalmente de más, porque básicamente ustedes toman sus propias decisiones sobre las cosas que ustedes hacen. Así que solo es como que un consejo para que lo tomen en cuenta a la hora de ustedes hacer cualquier cosa en la vida. O sea, no pueden esperar que alguien les diga cómo hacer las cosas, ¿ok? Simplemente ustedes deben empezar a tomar sus propias decisiones y demás porque ya son adultos, básicamente, ¿ok? Entonces, nada, ¿qué más comentaron por allí? Comentaron el tema del Product Grid Fragment, eso lo vamos a explicar, ¿ok? Vamos a explicar el tema de la grilla y por qué utilizamos un recycler y demás. Ya lo hemos hecho, pero vamos a volver a explicarlo. El tema del toolbar también, que es más simple en general, solo que en este caso nuestro toolbar no tiene funcionalidad, me parece, ¿no? Creo que solo colocamos un par de iconos, si no me equivoco. Vamos a verlo. Bueno, en sí, he Sí, visto, no tiene funcionalidad, ¿no? no tiene funcionalidad de lo que hicimos en clase, pero he visto ahí que sí tiene para hacer otra ventana, o sea, otro XML para hacer. Sí, sí, tiene algunas funciones o métodos que se ejecutan a la hora de nosotros hacer el click listener que podemos utilizar, ¿no? Básicamente, pero tendríamos que crear un par de componentes y más. Eso lo vamos a hacer más adelante, es decir, darle funcionalidad a estos elementos. Acá, por ejemplo, para hacer un drawer, un menu drawer, por ejemplo, podríamos hacerlo. Y acá, por ejemplo, tener un text input que haga búsqueda dentro de esta lista de productos y demás, y un filtro que se base, bueno, actualmente no hay como categorías y demás, pero podremos filtrarlo que si por precio, por alfabéticamente y demás. Algunas cositas como esa, ¿no? O ponerle tipo un ID o una fecha de creación, algo así, y que podamos filtrarlo. Eso posiblemente lo implementemos más adelante en otras clases, digamos que como para darle más funcionalidad a esto. Porque digamos que hemos visto un par de cosas de eventos, por ejemplo, el tema de los listeners de los botones,
¿Y qué más vimos? Aparte de los listeners, los botones, bueno, el evento de escritura, ¿no? Del tema de los text input también. Digamos que sí hemos trabajado algunas cositas que son interesantes que se pueden trabajar. A ver, comenta por ahí Eric, dice yo quería saber lo del Navigation Drawer. Eso hay que chequearlo también, pero más adelante. Creo que en nivel general, voy un momento a Leva, porque no recuerdo. O sea, quiero ver qué temas son los que siguen, más o menos para tener una idea de qué vamos a plasmar de aquí en adelante, porque hay varias cositas ahí que no las tengo muy claras, ¿ok? Vamos a ver. A ver, luego de esto que continúa tema del recycler a profundidad, ¿ok? Digamos que la semana que viene, cuando terminemos este tema, el recycler va a tomar un poco más de protagonismo. Bueno, en general dice, bueno, los toolbar, intents, imágenes, temas de vistas, tema de fragmentos también, recycler va a tomar un poco más de profundidad, tema de, bueno, ya vienen temas de hardware como tal, tema de cámaras, algunos servicios, que serían como que el logro del tema 3, ¿no? Entonces como que va a tomar un poco más de protagonismo. Lo que hemos visto ahorita, pero digamos que un poco más específico, ¿ok? Eso también va a estar bastante bien, chicos. Y ya está. Entonces, qué podríamos hacer? Digamos que este logro 2 o estas últimas 4 semanas, lo que estamos logrando un poco es integrar el tema de material al completo, cosa que es clave para darle, digamos que una identidad no tan propia, pero bueno, al menos una identidad del proyecto, cosa que también es funcional, ¿no? Es que me interesa el tema del navigation. Ah, claro, claro, me imagino. Pero hay un montón de documentación en internet, siendo sincero. O sea, por ahí hay buena documentación sobre respecto Sí, al tema de la de navigation. sí. Igual lo vamos a ver. Creo que en el programa, déjame echarle un ojo más al programa. Entonces, el programa ignora por completo el tema de la navegación. Así que nada, nosotros sí lo vamos a tener que hablar porque es fundamental. Parece raro que no esté dentro del programa, pero nada, yo no lo he diseñado, así que es lo que hay, chicos. Igual vamos a echarle un ojo probablemente a la navegación porque sí es importante. Es importante que entendamos cómo funciona la navegación, no solo por fragmentos como ya lo hemos hecho, que es una forma, digamos que bastante útil y tiene buen performance, la verdad. O sea, puede ser funcional para a cualquier escala implementarlo, pero digamos que hay otras maneras también de manejar la navegación, cosa que cuando tenemos ya un árbol de navegación muy complejo, cuando tenemos una aplicación muy grande. Entonces, por ahí eso puede ser, crear tus stacks de navegación, tu tema de anidar stacks, tener rutas protegidas, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cosas por allí que no están dentro del programa que realmente son fundamentales de una u otra forma para el desarrollo mobile, ¿ok? No solo en Android, sino en general, cualquier aplicación, digamos que es un flujo natural y que no está contemplado en lo absoluto, y que es algo que sí o sí deberíamos aprender, al menos lo básico, ¿no? Al menos cómo hacer un pequeño flujo simple, si sea todo moqueado, es decir, que como hicimos acá, ¿no? Que tenemos el login que no tiene accesos a nada, ni tal cual, pero al menos tiene una validación y al menos cumple un flujo, pues. Entonces, esa más o menos sería la idea de lo que podríamos hacer. Entonces, para comenzar, yo creo que lo que podemos hacer es ir revisando un poco las últimas preguntas que hicieron por acá. Vamos a echar un ojito. Que habían dicho, a ver, creo que había una pregunta por acá que se me pasó, que iba a comentar. Ah, con respecto al Product Grid Fragment. Ok. Primero hay que pensar un poco por qué utilizamos el Product Grid Fragment o por qué, o digamos que por qué quisimos hacerlo de esta manera, ¿ok? Permítame un segundito. Porque quiero traerme un momento la documentación de Android Developer para acá en la pantalla para que lo veamos un poco más claro de qué fue lo que hicimos. Segundito. Vamos a buscar el tema del recycler, que es lo primero. Documentos, ups. A ver, recycler. A ver, recycler view. ¿Qué más? Había algo más que quería mostrar por acá, aparte del recycler. Un segundito para traerlo, chicos. En la documentación de Android hay una explicación, digamos que un poco más clara. Creo que eso nos ayudaría mucho para comprenderlo a todos. Vamos a ver si la consigo, chicos. Ya, acá está.
Ya la conseguí. Ya, entonces tenemos el recycler y ya está. Ok, analicemos un poco qué fue lo que hicimos realmente. O sea, inicialmente lo que hicimos fue crear esta, digamos que ¿cómo le pusimos? Product Grid, no recuerdo cómo lo pusimos, vamos a buscarlo para ver el nombre. ¿Cómo le pusimos este layout? Es el Product Grid Fragment, ok. ¿Por qué creamos este Product Grid Fragment? Básicamente porque queríamos tener, digamos que otra vista a la cual nosotros pudiéramos navegar o ir, otro fragmento que podamos mostrar, en este caso, aparte del login. Y queríamos mostrar algunos productos, por decirlo, de nuestra tienda, ¿no? Digamos que esa era la finalidad inicial de crear esta vista. Ok. Entonces, inicialmente nosotros creamos fue, por decirlo, un product card, ¿no? O sea, solo un elemento, en este caso, que contenía una imagen y dos textos, título, subtítulo, por decirlo de alguna manera, donde teníamos el producto, ¿ok? Digamos que esa era la finalidad de esta vista, mostrar este producto. Pero ¿qué sucede? Como nosotros en una aplicación real no vamos a tener un solo producto. Es muy raro de que un negocio o una aplicación se cree y se genere por, por un solo producto, ¿no? Entonces lo ideal es que nosotros tengamos una tienda o un servicio o algo que tenga N servicios, ¿no? Puede ser mínimos tipo 2, 3, pero es muy raro que tengamos un solo elemento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La forma más óptima de nosotros gestionar los datos de nuestra aplicación es tenerla almacenada dentro de un objeto, ya sea o un arreglo, ¿ok? Ya sea un arreglo de objetos que contenga, digamos que todos los productos de nuestra tienda y demás, o que contenga, digamos que no sé, nuestro menú, etcétera, ¿no? Puede contener un montón de cosas, no solo los productos, sino otros elementos que nosotros queramos mostrar en pantalla, un tipo un slider o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros creamos un componente o ya una estructura y tenemos claro de que digamos que esta estructura del tipo cart es la que nosotros queremos implementar dentro de nuestro componente, entonces ya sabemos que nosotros debemos, digamos que mapear o recorrer o iterar en este caso este componente para mostrarlo n veces según la cantidad de productos o elementos que tengamos nosotros para mostrar, ¿no? Pueden ser, como digo, 3 productos, 10 productos, como en este caso, que son un montón, no sé cuántos serán, que habrán como 20, qué sé yo, 25 por ahí. Entonces, y ya sabemos que también los queremos mostrar de forma vertical. Entonces, ¿qué sucede? En Android, a diferencia de otros, a diferencia de, no sé, por ejemplo, en web, o por ejemplo, em, o digamos que simplemente JavaScript, o por decirlo otro lenguaje cualquiera. Digamos que nosotros si queremos integrar un componente, no necesitamos de un contenedor como tal, sino simplemente tenemos un método o una función que se encarga de, digamos que, ejecutarlo, tipo el map o tipo, en este caso, otra función del lenguaje, ¿no? En este caso en Java, no, o en Android no hay algo similar, exactamente igual, ¿no? Sino simplemente lo que hacemos nosotros es leer la data, hacer una iteración y a partir de esa iteración nosotros necesitamos un contenedor de ese componente. Entonces, que el componente es el que hace que nosotros podamos, digamos que mostrar dentro de ese contenedor varias veces el mismo elemento, ¿ok? Que en este caso se les llama el Recycler View. El Recycler View, vamos a traerlo para acá, es lo que nos permite a nosotros crear, en este caso, listas dinámicas dentro de una vista, ¿no? Que nosotros tengamos, ¿ok? Entonces, ¿qué función cumple este elemento? Como les digo, ¿no? Dice, facilita mostrar de manera eficiente grandes conjuntos de datos, ¿no? Básicamente lo que hace es que contrae o hace un wrapper de este grupo de datos que nosotros tengamos, que puede ser un objeto que venga de un servicio, o sea, que es como nosotros hicimos con un archivo local, que lo leemos y lo interpretamos, ese archivo JSON, ¿ok? Y traemos la data para luego utilizarla. Entonces, digamos que lo que hace es trabajar de forma eficiente es toda esa información, ¿no? Porque les digo, digamos que no es una buena práctica que, por ejemplo, yo tenga esta vista de acá y que yo muestre cada uno de los elementos. Imagínense que yo hubiese agarrado, imagínense que yo hubiese hecho esto. Voy acá, voy a mi Product Grid Fragment, voy a la vista de diseño y empiezo a tirar elementos encima uno de otro. ¿Ustedes creen que eso es una buena práctica? No, ¿verdad? Entonces, o sea, lo ideal, nosotros no estamos en una herramienta de diseño, es decir, no estamos diseñando en Illustrator, qué sé yo, en Figma, en lo que sea, no estamos ilustrando, estamos desarrollando una aplicación. Entonces, digamos que a nivel técnico es una muy mala práctica nosotros tener código repetido.
¿Ok? Entonces, al eso ser una mala práctica, lo ideal es que no lo hagamos de esa manera. ¿Por qué? Porque a la larga, mientras más crezca la aplicación, más deuda técnica o más problemas vamos a tener para solucionar pequeños issues o bugs que tengamos dentro de la aplicación. ¿Ok? O si necesitamos cambiar, por ejemplo, todos los productos, imagínense cambiar toda esta lista de productos que tenemos acá uno por uno. Imagínate que tengamos 2000 productos. Imagínate que creamos sin querer, creamos el nuevo Amazon y tenemos 100.000 productos. Imagínense mantener eso haciéndolo de forma manual. Es imposible, ¿no? Entonces, por ese tipo de cosas, digamos que se crean, como decir, estos componentes, que en este caso son los recyclers, con estas listas dinámicas que te permiten simplemente, basándote en un solo componente, que es tu estándar, tu genérico, para mostrar el resto de elementos, nosotros poder mostrar cualquier tipo de información sin importar cuál sea la data, siempre y cuando tenga lo básico, lo que necesita, ¿no? El componente. Por ejemplo, si necesita la imagen, el texto, siempre y cuando la lista contenga esos elementos, va a funcionar correctamente, ¿no? Bueno, y las imágenes obviamente tienen que ser de la dimensión y demás, ¿no? Digamos que depende de más cosas, pero digamos que te ahorra una gran parte a la hora de implementar el desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque buscar las imágenes y demás no es parte del desarrollador. Normalmente tienes un equipo encargado, ya sea de diseño, de marketing, de UX, de UI, lo que sea, que se encarga de hacer esa búsqueda o implementar esas cosas. Tú como desarrollador no te encargas de nada de eso, ¿ok? En líneas, en general, ¿no? No deberías tener que hacer eso. Entonces, ya está. Entonces, con eso se ahorra un poco el proceso de desarrollo y digamos que los cambios hacen que sean mucho más simples a la hora de ya tener una iteración de tu flujo de la aplicación, hacer los cambios más simples, ¿no? Digamos que esa escalabilidad, esa mantenibilidad del proyecto hace que sea más simple. Entonces, aquí hay unas clases claves con respecto a cómo funcionan los Recycler View. Entonces, básicamente, lo importante es que el Recycler View es un view group. ¿Qué significa esto? Que contiene vistas que corresponden a estos datos, ¿ok? Y digamos que una vista en sí misma, digamos que lo puedes agregar a un Recycler View con tu diseño a la manera que tú quieras, como hicimos con el Car View, Product Card que tenemos acá, ¿no? Que fue lo que nosotros añadimos. Y podemos agregar cualquier elemento de UI que nosotros tengamos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo añadir otros elementos acá en la pantalla, aparte de mi recycler, ¿no? O sea, eso no quiere decir que el recycler absorba todo el protagonismo dentro de esta vista, sino simplemente nosotros podemos añadir más elementos si nosotros queremos, ¿ok? Cosa que también es bastante clave. ¿Qué más tenemos por allí? Digamos que cada elemento individual de la lista está definido por un objeto que contiene ciertas vistas y cuando solo se crea el contenedor, no tiene datos asociados. Digamos que inicialmente no tiene ningún dato, ¿no? Pero después de crearlo con el Recycler View, digamos que lo vincula con estos datos y el contenedor de la vista digamos que se debe extender utilizando el View Holder, que fue lo que nosotros hicimos. Si nosotros vamos a nuestra clase, que está acá, nosotros creamos un Product Card View Holder, que es el que se encarga en este caso de linkear eh, o de acceder, digamos que a los datos que nosotros vamos a mostrar en nuestra vista, ¿no? Si se fijan, estamos linkeando, en este caso, buscando por el ID del elemento dentro de nuestra vista, que creo que está acá. A ver, ¿dónde está el recycler? ¿Dónde está? Dentro de nuestro product card. Si se fijan, cada elemento que nosotros tenemos en pantalla, que nosotros queremos mostrar, tipo la imagen de red, en este caso, el producto y el nombre del producto y el precio, están linkeados por un ID, es decir, yo lo estoy buscando dentro de mi Product Card View Holder y le estoy indicando que esos elementos son los que yo voy a utilizar para pasarle a mi vista, ¿no? Como cada uno de los ítems es lo que yo voy a setear, ¿ok? Así requerimos ese view holder. Y adicional, bueno, digamos que el Recycler View solicita que estas vistas estén vinculadas a sus datos mediante una llamada a los métodos adaptativos o de los adaptadores. Para definir el adaptador se extiende del Recycler View Adapter. Si yo vengo acá a mi Product Card Recycler View Adapter, ¿qué es lo que hace este archivo? Este archivo lo que hace es leer los datos y validar de que, bueno, las consultas a las imágenes se hagan porque las imágenes están en red, no están en local, digamos, no están en el proyecto, sino vienen de la red. Se encarga de, bueno, primero leer la lista, crear ese adaptador, ¿para qué? Para traer los datos, setear los datos y setear, digamos que la instancia de que si necesita las imágenes o no, o si ya las tiene almacenadas en caché, porque fue lo que hicimos con Image Requester, digamos que es algo aparte del Recycler View como tal, pero importante señalar de que aquí es donde podemos implementarlo correctamente.
Luego tenemos que, bueno, se valida que cuando se cree ese view holder, ¿qué es lo que hace? Se valida que acceda a la vista y en este caso validar qué tipo de vista es. En este caso, cuál es la vista que nosotros necesitamos, donde necesitamos setear estos datos. Necesitamos setearlo, en este caso, en nuestro product card, que básicamente es el componente, el pequeño componente que habíamos creado, que sería este, para nosotros mostrar el detalle del producto, ¿ok? Y le indicamos, bueno, en este caso que es el que necesitamos y que, bueno, que depende de su vista, de su vista en general. Y en este caso, al fin y al cabo, retornamos ese product card, ¿no? Entonces, adicional a eso, digamos que luego que hemos creado el view holder o la vista como tal y hemos asociado los datos, lo que tenemos que hacer también es que, bueno, nos indica que debemos, en este caso, por decirlo de alguna forma, encadenar el viewholder con cada uno de los datos, es decir, debemos setearlos, porque inicialmente simplemente lo que estamos diciéndole es que esos datos que yo tengo dentro de mi lista de productos van a pertenecer o van a estar asociados o linkeados a mi componente product card. ¿Por qué? Porque ahí estoy leyendo el ID y le estoy seteando que cuando yo ejecute, en este caso, nuestro onViewHolder, yo le voy a setear a esos componentes cada uno de los parámetros. Entonces, lo que estoy haciendo es validando que la lista no sea nula, simplemente hacer una iteración hasta que cumple el ciclo. Y en este caso, lo que estamos haciendo es setear los datos en el componente, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos un TextView y el TextView tiene un método que es el setText que permite, en este caso, indicarle el texto a un método que ejecuta para, digamos que setear un valor, ¿no? Entonces, setea en este caso el texto del campo y va a setear el título y el precio. Y aparte, tenemos que en este caso nuestro image requester es el contenedor que se encarga de setear las imágenes de red. En este caso ya es un poco más avanzado en el sentido de que Bolly es el que se encarga de gestionar eso. Digamos que por encima no dijimos mucho acerca de la librería de Bolly, pero sería bueno que le echen un ojo y que chequeen cómo funciona ese Network View que utiliza Bolly para setear los datos y cómo funcionan internamente una consulta de red dentro de un dispositivo Android. Si no lo tienen todavía muy claro, sería bueno que lo investiguen para que entiendan un poco mejor cómo funciona. Y básicamente lo que hacemos es setear la URL para que se encargue, en este caso, Bolly, de hacer la consulta y luego nosotros setear esa URL de la consulta y demás como la imagen, ¿no? ¿Ok? Si tanto si, digamos que queremos que haga la consulta al caché o que queramos hacer la consulta directamente a la URL, ¿no? Digamos que tenemos la posibilidad de hacer eso. Otro método que también se ejecuta dentro de este Recycler Bioadapter, bueno, es el getItemCount, básicamente para saber cuántos elementos tiene la vista, ¿no? Digamos que a Android le interesa saber cuántos elementos vas a printear en pantalla, ¿ok? Porque digamos que el Recycler View tiene cierta optimización o funciona de cierta manera dependiendo de cuántos elementos tenga y demás. Digamos que eso lo hace internamente, no es como que tú puedes gestionarlo, controlar con ciertos atributos, pero en general Android ya lo hace por sí solo, ¿no? Digamos que está bien optimizado en ese sentido. ¿Ok? Entonces, en general eso fue lo que hicimos con respecto al recycler. ¿Qué más añadimos aparte de eso? Bueno, añadimos en este caso un decorator que básicamente nos permite a nosotros setearle propiedades a nuestros elementos, ¿ok? Que están dentro del recycler. Por ejemplo, un padding que le hemos asignado, tipo un padding ancho, alto y hacia el top, hacia el bottom, hacia el left y right. Básicamente, dependiendo de qué dispositivo tengamos, bueno, que se comporte de una u otra manera, cosa que también es clave para nosotros setearle a la hora de implementar algo, setearle, digamos que unas propiedades un poco más responsivas, ¿no? Entonces, creamos este decorator, que esto es opcional. El decorator no es obligatorio, es decir, podemos nosotros simplemente trabajar sin el decorator y setarlo, digamos que de manera estándar, en duro, por decirlo, ¿no? Indicándole, por ejemplo, 16 dp, 4 dp estándar, pero si nosotros ya sabemos que nuestro grupo de usuarios al cual nosotros vamos a trabajar es un poco amplio y tiene un montón de dispositivos, entonces nosotros podemos eh, setear de manera dinámica esto dependiendo de qué tipo de dispositivo sea, ¿no? Entonces, luego de eso, ¿qué hicimos? Nos fuimos a nuestro Product Grid Fragment, que es básicamente la vista, y aquí empezamos a trabajar un poco con respecto al recycler. ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba setear el recycler como tal, porque estábamos retornando a la vista inicialmente, solo lo teníamos hasta acá, ¿no? Estaba esto no existía, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue, una vez ya teníamos todo el holder, el adaptador y el decorator que nos permitía en este caso adaptar un poco el tema de la vista. En nuestro Product Grid Fragment lo que hicimos fue en este caso declarar el recycler,
seleccionar nuestro recycler. ¿Por qué? Porque en el fragmento que nosotros estábamos, que era el Product Grid Fragment, lo que hicimos fue añadir un componente de Android que se llama Nested Scroll View. ¿Por qué yo añadí este Scroll View anidado? Porque yo necesitaba que si mi lista era muy grande, que me permitiera a mí scrollear hasta el finalizar la lista, ¿ok? Porque en Android, por default, nosotros no tenemos un scroll vertical ni horizontal. Es decir, no existe si yo no lo seteo como un componente, como contenedor, no puedo scrollear a diferencia de la web, que simplemente con tú tirar un montón de elementos hacia abajo, que tengan un espacio fijo en particular utilizado, simplemente se expande la ventana, ¿no? En este caso, la ventana de mobile no funciona de esa manera. Necesitamos nosotros indicarle de que necesitamos scrollear o que el elemento que nosotros vamos a tirar, ese contenedor, debe tener un scroll, ¿ok? Eso nos permite tener versatilidad y hacer slider, por ejemplo, y demás, sin tanta complejidad, por ejemplo, como en la web, que hace que sea un poquito más complicado porque tienes que hacer un montón de truquillos. En cambio, en mobile no es así, porque ya el scroll viene con el componente, ¿no? Entonces hace que sea más simple. O bueno, en este caso con el widget, ¿no? Y nada, entonces creamos este scroll y a su vez le indicamos que vamos a tener un recycler, ¿no? Que nosotros vamos a mostrar un recycler dentro de este fragmento y le seteamos un ID. ¿Para qué? Para que cuando nosotros llegamos a nuestro product grid fragment, nosotros seteemos ese recycler. ¿Qué es lo primero que hacemos? Seleccionamos el recycler, hacemos un select para tener el elemento y empezamos a setear las propiedades que necesita el recycler para poder funcionar. Importante. ¿Dónde yo sé que está esto? En la documentación de Android voy a ver que existen cada uno de estos métodos que yo estoy implementando. El fix size, acá me dice que, bueno, para el performance del dispositivo y que esté bien optimizado, necesito saber cuál es el tamaño de mi lista, ¿ok? Básicamente. O indicarle que, digamos que el tamaño del adaptador de la lista, en este caso, no afecte el contenido. ¿Ok? Digamos que hay un número de ítems en particular donde ya el performance se empieza a ver afectado, pero simplemente con habilitar, en este caso, esta propiedad hace que se ajuste los elementos de mi lista a este recycle y que funcione lo mejor posible. Básicamente es lo que dice, ¿no? Entonces, simplemente es una propiedad para indicarle que sí, quiero que controles o gestiones el número máximo de mis ítems a mostrar en pantalla y que lo hagas de la mejor manera posible. Básicamente es lo que hace ese método, ¿ok? Y simplemente pasas un booleano para que lo ejecute. Ya está. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Set Layout Manager, que es importante porque básicamente es lo que nosotros le vamos a indicar de cómo queremos que se muestren ese recycler, es decir, esa lista de elementos que nosotros tenemos, cómo queremos que se muestre. En este caso en particular, nosotros queríamos que fuese una grilla. ¿Por qué? Porque nos va a permitir en este caso posicionar tanto en filas y columnas el número de elementos que nosotros querramos. Entonces, aparte de nosotros indicarle cuántas grillas necesitamos, bueno, le indicamos el contexto para que entendiera, en este caso, a qué elemento se refería, y le indicamos en este caso también cuántas columnas queremos que tenga. Si en este caso le indicamos que queríamos que tuviese 2 columnas, ¿ok? Y a su vez también le indicamos de que queríamos que fuese en vertical, ¿ok? Si yo cambio a esto a horizontal, vamos a ver cómo se ve. Si se fijan, va a cambiar de forma horizontal, tipo un slider, cada uno de los elementos, ¿no? Si se fijan, crea un slider sin casi esfuerzo, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que es más simple de lo que parece, ¿ok? Y si yo pongo, por ejemplo, esto a 1, tengo un slider horizontal que me permite en este caso mostrar los productos o aquí podría tipo unas categorías y demás, ¿no? Entonces, hace que sea mucho más simple gestionar y controlar, en este caso, algunos elementos, ¿no? Este mismo Layout Manager y la grilla me parece bastante bien. Hay otro, aparte de la grilla, un segundito para buscarlo. Buscar aquí Android Developer, Layout Manager. Un segundito para buscarlo para ver cuáles son las otras propiedades que tiene. A ver. Hay un montón de propiedades, la verdad que está en la documentación. Vamos a entrar acá para que lo vean. Pero hay N propiedades por allí que pueden ir jugando un poco ustedes para que vean cómo funciona. Tenemos acá el Layout Manager y bueno, las propiedades que recibe y miren todos los métodos que tiene disponible. Hay un montón de métodos disponibles. Hay de todo. Entonces hay que ir probando a ver qué podemos utilizar nosotros que nos pueda servir. ¿Ok? Hay un montón de cosas. Por ejemplo, si queremos hacer animación y demás, es clave. ¿Ok? Todos los métodos que tiene disponible para poder utilizar.
Entonces está bastante chévere eso. ¿Qué más? Y a su vez, este Set Layout Manager también tiene otras propiedades. O sea, si yo busco acá Set Layout Manager, vamos a ver que hay más cosas dentro. Vamos a buscar acá Set Layout Manager. A ver si lo conseguimos, chicos. Pasa que el padre de ese componente es otro. Es el Recycler View como tal, es el que tiene el props. Vamos a buscar el Recycler View. Vamos a la documentación de Recycler View. View. Y es el Recycler View.layout Manager, ¿no? Aquí, Layout Manager. Ahí vamos a poder ver un poco más que contiene. Vamos acá para la función, el set. Se ve que también tiene un montón de propiedades también para implementar. Eh, set, request layout, set to scroll. Set vertically. O sea, hay un montón de cosas, por ejemplo, para jugar un poco con el tema de algunos elementos. Podríamos hacer animaciones utilizando el tema de la posición y demás. O sea, si queremos tener, por ejemplo, un botón acá en pantalla que nos permite a nosotros scrollear, por ejemplo, acá tenemos para que funcione, Scroll to position, le podemos indicar que scrollee en la lista, por ejemplo, al segundo elemento, algo así, ¿no? Ese tipo de cositas se pueden implementar utilizando los métodos del mismo Recycler, que están bastante bien, ¿no? Sería cuestión de que le echen un ojo y que analicen y lo puedan hacer sin ningún problema, ¿no? Entonces, se fijan, cambiando algunas pequeñas cositas, podemos cambiar nuestra grilla y la forma en que se comporta o funciona nuestro componente, sin, digamos que mucho esfuerzo, ¿no? Con este ejemplo que hemos hecho, nos sirve para implementar otros ejemplos muy parecidos, ¿no? Entonces, podríamos añadir, por ejemplo, una lista, una slider de categorías y demás. O sea, digamos que podemos jugar un poco con estos elementos que podamos mostrar dentro de nuestro fragmento, ¿ok? Cosa que va a estar bastante bien. Entonces, ya que seteamos todas las propiedades, bueno, indicamos que el layout se mantenga estándar, que no sea al revés, al revés, básicamente por este tema del, ¿cómo que se llama? ITL, ¿no? Creo que es IRTL, ¿no? Creo que le dicen, ¿no? Que es la lectura esta árabe, creo que es. Entonces, digamos que puedes poner un layout al revés, básicamente también, y hay otras propiedades por allí para que hagas eso. En este caso, para todos los países puedes hacer, los países que necesiten hacer, tener la UI invertida, puedes hacerlo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más tienes por ahí? Tenemos, bueno, el adaptador, lo hemos declarado y lo hemos seteado. El adaptador depende de qué? Bueno, depende de nuestros datos, básicamente. Como depende de nuestros datos, nosotros podemos en este caso indicarle cuáles son esos datos y setearlos a nuestro adaptador básicamente con el método de setAdapter, ¿no? Entonces, cosa que también está bastante bien. ¿Qué más tenemos por allí? Luego, bueno, seteamos el tema del padding y demás, que lo estamos seteando desde dónde, de un archivo que nosotros hemos creado de dimensiones. Hemos seteado esos datos, así que lo hemos puesto para añadirlo a nuestro layout, ¿ok? O bueno, más que todo a nuestra grilla, para que sepa cuál es el espaciado que va a utilizar dependiendo del dispositivo que tenemos, cosa que también va a estar bastante bien. Y ya está, hemos seteado nuestra vista, nuestro recycler y simplemente la retornamos a nuestro fragmento, ¿no? Entonces, básicamente eso fue lo que hicimos y por qué y cómo implementamos en este caso nuestra grilla de productos, ¿no? Cosa que está bastante chévere. Vamos a ver si hay algún otro comentario por allí. No sé si con esta explicación queda un poco más claro el tema de cómo utilizamos el recycler y demás y por qué lo hicimos, etcétera, etcétera. Sería ahí bueno saber su opinión o su comentario, chicos. Yo lo tengo entendido, profe. Chévere, chévere. ¿Alguien más, chicos? Que aún no lo vea muy claro. O sea, que no va muy claro el por qué lo hicimos al menos. Digamos que si no sabemos aún cómo hacerlo muy bien, bueno, si entendemos el por qué, hacerlo va a ser mucho más simple. Como siempre les digo, ¿no? Si hay algo que no sepamos cómo hacerlo, nuestro amigo Google está allí siempre disponible, o YouTube en este caso, para que podamos ver alguna guía rápida de cómo hacerlo. Eso es más simple, pero lo importante es entender el por qué hacerlo, porque sabiendo ya su utilidad, vamos a querer o no implementarlo en algún lado, ¿no? Entonces eso hace que sea mucho más simple
tomar decisiones, porque muchas veces para desarrollar, el mayor tiempo que se nos va en el desarrollo es cuando tomamos una mala decisión o cuando no sabemos lo que estamos haciendo o por qué queremos hacer eso. O sea, cuando no tenemos una idea muy clara de cómo implementarlo. Porque si nosotros tenemos bastante claro la idea de cómo implementarlo, de qué o por qué vamos a implementar eso, disculpen, eh, cómo implementarlo, es decir, hacer el código es mucho más rápido, ¿ok? Entonces, digamos que nos puede tomar un poco más de tiempo de análisis eso y digamos que mientras más análisis, tiempo de análisis le demos a una situación, más rápido vamos a solucionarla a nivel de código. Va a ser mucho, mucho más simple. A ver, Jefferson dice que no lo veo muy claro. Que, que no lo ves muy claro. Igual tú también, Franco. Necesito que seas específico. Tengo, ¿cuánto? 40 minutos explicando. Es imposible que no hayan entendido absolutamente nada. En 40 minutos de explicación. Entonces, debe haber algo que no entienden. Algo en particular que haga que no entiendan lo que acabo de explicar. Porque creo que he sido bastante específico y con los ejemplos de por qué y cómo no, me parece. Coméntanos ahí, Jefferson y Franco, del Recycler View, pero ¿qué es lo que no entiendes? O sea, ¿qué es lo que no entiendes del Recycler View como tal? Acabo de leer la documentación con ejemplos claros y hemos visto cómo lo hemos implementado. Aparte de ya decir los conceptos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no entiendes específicamente del Recycler View? Estamos esperando por ti, Franco, que nos respondas. Su función, creo, lo he explicado como, sorry, Franco, pero lo he explicado como 10 veces, ¿no? Durante estos 40 minutos de por qué lo estamos utilizando. O sea, el Recycler View es un contenedor, ¿ok? Es un contenedor al cual nosotros le vamos a indicar, o digamos que se va a utilizar para crear una lista dinámica, ¿ok? Esa lista dinámica puede representar o mostrar en pantalla n elementos que nosotros querramos que dependan de ciertos datos. Esos datos pueden venir a través de un arreglo de datos, un arreglo de objetos en este caso, que contenga, por ejemplo, la información de los productos, ¿ok? Entonces el Recycler View me permite a mí iterar, en este caso, o digamos que representar un elemento, por ejemplo este de acá, representar este elemento n veces en mi pantalla, ¿ok? ¿A partir de qué? De la grilla o digamos que el layout que yo seleccione para poder mostrarlo, ¿ok? Pero en líneas generales, el Recycler View es un contenedor de elementos dinámico, básicamente, ¿ok? ¿Por qué es dinámico? Porque depende de datos, ¿ok? No depende directamente del componente o de la interfaz que yo estoy mostrando los datos. Los datos no tienen nada que ver con eso, ¿no? Digamos que el componente que yo he creado, que es este de acá, que es el Product Card, que creo que fue que le llamamos, eh, depende de sí mismo, ¿no? Y digamos que yo armé el product card dependiendo de esos datos también, ¿no? Digamos que sabiendo cuáles son los elementos que venían de mis datos, para yo representar la imagen, el título y el subtítulo, ¿ok? Entonces, más que todo es eso, digamos que esa es su función. Su función es representar listas dinámicas dentro de nuestro código. ¿Por qué? Por lo que expliqué hace un rato nuevamente, lo repito. Porque si nosotros tuviésemos un proyecto en el cual nosotros representáramos cada elemento como un elemento individual, es decir, que cada uno de estos productos fuese un componente o un elemento, un image view, un type, un text view, etcétera, digamos que a nivel de performance y de sostenibilidad y mantenibilidad del proyecto es totalmente insostenible. ¿Por qué? Porque como les dije hace un rato, no estamos jugando a ser diseñadores, ni a hacer drag and drop, ni a nada de eso. Estamos
programando. Y al nosotros ser programadores y no diseñadores, lo que hacemos es optimizar lo mayor posible nuestro proceso de desarrollo y que digamos que todo este elemento que se represente en pantalla debe hacerse de la forma más simple y con la mayor escalabilidad y la mayor sostenibilidad o mantenibilidad a través del tiempo. Digamos que esa es nuestra función como desarrolladores. ¿Ok? Digamos que ese es el objetivo que nosotros tenemos a la hora de desarrollar una funcionalidad, es que hacer un cambio luego de esa funcionalidad sea lo más simple posible, ¿ok? Entonces, básicamente por eso. No sé si con eso queda un poco más claro el por qué utilizamos el Recycler View, Franco, o no era eso lo que no queda muy claro. Hay algo más. Igual allí Jefferson también que comentó que no le quedaba muy claro. ¿Qué es lo que no te queda muy claro allí, Jefferson? También para poder ayudarte. Chévere, chévere, Franco. Genial. Ya, entonces con eso digamos que tenemos un poco más claro el uso y el por qué y también cómo funciona el Recycler View, ¿no? Porque lo hemos visto un poco a nivel de código que cómo implementamos cada uno de las funciones que necesita en este caso. ¿Por qué? Porque básicamente es lo que necesita para poder funcionar. Digamos que su estructura depende de esos métodos que se ejecutan, depende de un adaptador y depende de un holder de datos para indicarle cuáles son los datos que vas a representar en pantalla. Simplemente así es su funcionamiento, ¿ok? Entonces hay que entender un poco o buscar en la documentación del Recycler View cuál es internamente qué es lo que hace, ¿no? Tratar, como les digo, no importa mucho el por qué, porque yo voy a Google y pongo how to implement esta Recycler View o pongo cómo crear un Recycler View y voy a tener 999.900 artículos que van a decir exactamente lo mismo o te van a dar una idea de cómo hacerlo. Tú agarras, copias y pegas y a partir de ahí vas entendiendo el código que representa eso, ¿no? Y a partir de ahí, si no lo tienes muy claro, vas a la documentación, buscas qué es un holder, qué hace el holder, por qué lo hace, internamente sigues leyendo la documentación y vas analizando el por qué hace las cosas, ¿ok? Entonces, a partir de allí hace que todo sea mucho más simple, que aprender algo sea lo más fácil posible, ¿ok? Acá, Joel pregunta, ¿podría explicar sobre el Cool Stuff Application.im, Limas Request y el Product Entry? Ok, ahorita vamos a explicar acerca de eso. Lo que no me quedó claro era lo del Toolbox. ¿Toolbox? ¿Cuál Toolbox? Profe, en lo que sería en Product Grip Fragment, hay una A ver. función que sería Toolbox. Eso sí, Ah, Toolbar. El Toolbar. Toolbox en XML. En el XML hay una función que se llama Toolbar con Violet. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde acá? Este. No. Eh, ah, ah, es que he visto ahí en Recipe View, no me acuerdo muy bien, había una función que era un toolbox Ujú. y bueno, eso sí no me quedó claro. ¿En dónde? ¿En el Recycler View? Sí, no me acuerdo muy bien, creo que era, sí, creo que era el XML, Recipe View, el producto grid. Ya, busca dónde se encuentra el código que no entiendes y lo analizamos un poco, porque no sé, no recuerdo haber escrito ningún toolbox. Por eso, al menos dentro de este código no hay ningún toolbox. Entonces sería bueno que lo busques y ahí me comentas para poder apoyarte. A ver, ¿qué más había comentado por allí también? Joel había preguntado con respecto creo que es en el Product Card, dice Cristian, vamos a ver. Está acá, en el Product Card. A ver, Inner Layout. Ah, ¿te refieres a este de acá? Ah, ya, ya. Sí, Ok, ese de ahí. ok. Esto se refiere, bueno, en este caso a la librería de Boli. Boli es lo que se encarga de administrar o manejar en este caso las consultas de red de Android, ¿ok?
Entonces, digamos que acá hay más cosas que solo el Network Image View. Hay otras clases y otros, digamos, elementos que tenemos disponibles, pero eso depende ya de Volley. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que investigar qué más cosas hace Volley. En este caso, simplemente lo que hace este Network Image View es que tenemos, en este caso, dentro de toda la librería de Volley, tiene eh, un controlador, en este caso, de qué, de muestra de imágenes, ¿ok? Como un elemento tipo el Image View que nosotros teníamos, es igual, es un componente nativo de Android que te permite a ti en este caso utilizar las imágenes de red. Nada más, eso es todo. Eso es lo que hace este Network Image. Básicamente lo que hace es, le estamos indicando a Android que vamos a utilizar una imagen que proviene desde Internet, básicamente, ¿ok? Y así como Ah, teníamos, ya. así como teníamos antes el Image View nada más, solo el Image View, en este caso estamos utilizando pero uno de red. Y si en tal caso yo no trajera esta imagen de la red, desde de la red no, si yo no tuviera esta imagen de tipo de un Recycler View y yo, por ejemplo, quiero añadir, qué sé yo, una imagen acá arriba, que sea una única imagen que yo le quiero representar desde internet y demás, yo podría setearlo directamente. ¿Cómo haría eso? Voy a irme a, ¿dónde está mi, ¿dónde está donde implementamos la clase? Creo que está por acá en el adapter, ¿no? Si se fijan, hay una propiedad que es el image from URL. Entonces, digamos que debería tener esa propiedad nuestro componente. ¿Dónde está? Nuestro product card, este elemento debería tener un atributo que en este caso le setee la URL de la imagen, ¿ok? Directamente. Entonces, así sería la forma que nosotros podríamos implementar por ejemplo, la imagen de red, ¿ok? Sin necesidad de hacer un recycler y demás. Si solo tenemos, por ejemplo, una sola imagen, queremos poner una sola imagen, pero viene de la red y no viene del local del proyecto, porque esa es otra cosa. En Android es muy importante de que solo coloquemos las imágenes que sean estrictamente necesarias, como la del logo de la marca, la de, por ejemplo, qué sé yo, los loading, ese tipo de cosas que normalmente no van a cambiar porque son parte de la identidad como la marca como tal de la aplicación, digamos que de la identidad de la empresa, que no suele cambiar mucho. Entonces, ese tipo de cosas podríamos tenerlos dentro de nuestros recursos acá en el Dragable, ¿no? Pero en líneas generales, la mayoría de cosas deberían provenir desde Internet. ¿Por qué? Para que sea más fácil de cambiar. Porque si yo alojo todas mis Profesor, una imágenes en un pregunta. servidor, ¿sí? ¿En qué parte se aloja la parte de las imágenes, por ejemplo, el link, donde se podría, donde se coloca esas imágenes que va a venir de la red, ¿no? Del URL? ¿En dónde se especifica? Entonces se especifica que de dónde vienen, del objeto de datos que tenemos acá. Vienen de nuestro raw del product JSON. Acá en el URL estamos indicándole de dónde vienen las imágenes. En este caso en particular que tenemos un arreglo de datos, ¿ok? Esto porque tenemos un objeto que contiene, digamos que todos los productos que vamos a utilizar. Nosotros podríamos tener otro caso donde los datos no vengan de un product JSON, sino que vengan de un llamado del servicio, de una consulta HTTP, que eso ya es otra cosa, que no lo hemos visto, pero que también es otra posibilidad de poder implementar. ¿Ok? Entonces va a depender de eso. Lo ideal es que el contenido de mi aplicación, lo ideal es que sea dinámico. Es decir, que un publicado de mi aplicación no dependa de qué productos yo voy a mostrar dentro de ella. ¿Por qué? Porque el proceso de deploy de una aplicación móvil no es tan simple. O sea, es simple, pero no demora mucho tiempo. No es como una aplicación web que tú la puedes deployar en un par de minutos si tu servidor y tú tienes integración continua dentro de tu proyecto. Desplegar una aplicación puede tomar un minuto o hasta menos. O sea, sacar un cambio de producción es súper simple. En cambio, si tenemos un error o algo en nuestra aplicación móvil, hasta que nosotros podamos hacer otro deploy puede tomar hasta 48 horas, inclusive hasta más. Entonces, solucionar un problema en caliente en nuestra aplicación móvil es muy difícil, ¿ok? O es casi imposible solucionarlo instantáneamente, ¿ok? A no ser de que todo lo que esté dentro de mi aplicación dependa de la red. Si depende todo del internet, es mucho más fácil poder gestionarlo, porque, por ejemplo, si tenemos, qué sé yo, creamos una aplicación que yo sé, que haga cambio de moneda, por ejemplo, un cambista, por ejemplo, pero creamos una aplicación de cambios de moneda y demás, y de repente un usuario encuentra un exploit que está haciendo de que cualquier consulta, si no tenga saldo en la billetera, se transfiera a su billetera, por ejemplo, que ha creado dentro de nuestro proyecto. Si tenemos un exploit de ese estilo, que vulnera la seguridad de nuestra aplicación, ¿cómo hacemos para cancelarlo si todo depende del app como tal y no depende del servidor? También, entonces hay un problema, ¿no? Entonces, si tenemos ese tipo de problemas,
Lo ideal es que el servidor controle muchas cosas, controle tanto el acceso como los recursos, lo que se muestra, qué se muestra y qué no se muestra, que todo tenga un estado, como se le dice, digamos que en programación, en desarrollo se le dice un feature flag, es decir, un flag o una bandera que habilite o deshabilite ciertas funcionalidades de mi aplicación, ¿ok? Entonces en mobile es un concepto muy importante, al menos si tienes pensado en hacer una aplicación de gran escala y que pueda tener ciertos riesgos, mantener tu aplicación en producción y que no solo dependa de, digamos que riesgo de tu negocio como tal, sino de riesgo de los inversores o las personas que están asociadas a tu negocio. Por ejemplo, digamos que, vamos a poner un ejemplo, digamos que tienes una e-commerce y como les digo, hay un exploit que te permite comprar 1 millón de veces cualquier producto que tengas y, no sé, procesando el pago, por ejemplo. Y internamente, digamos que no te enteras de que la gente no ha pagado los productos, sino que ha pasado simplemente y estás teniendo confirmaciones de compras y tú simplemente agarras y como en teoría todo funciona bien, ni siquiera eres tú. Imagínate que es una tienda que está suscrita a tu empresa. Digamos que tú eres un marketplace que tienes productos tipo Saga y demás. ¿Ok? Entonces imagínate que empiezas a procesar órdenes de pago y supuestamente está pago. O sea, digamos que como todo está tan automatizado, tú ni siquiera vas a revisar que realmente eso esté pasando, ¿no? O sea, no hay nadie que manualmente revise, bueno, sí, se depositaron 50 soles y ya se pasó el pago, por ejemplo, ¿no? No hay nadie que haga eso manualmente. Digamos que todos esos procesos se tratan de automatizar y por eso son e-commerce, básicamente para que requiera la menor atención posible. Entonces imagínate que eso pasa y no te das cuenta hasta una semana después y has estado despachando, qué sé yo, miles de productos sin haber un pago de por medio porque hay un exploit dentro de tu aplicación que varios usuarios se dieron cuenta y la están aprovechando, por ejemplo. Y ¿cómo haces tú digamos que bajarte la aplicación? No vas a tirar todo el servidor, porque imagínate que tu aplicación no solo dependa o sea, digamos que digamos que esos productos y demás, otras cosas, no dependen de un servidor, sino todo está en la aplicación como tal. ¿Cómo haces? O sea, entonces es un ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que deberías tratar de minimizar o de mitigar cada uno de esos riesgos que sean posibles a la hora de tú desarrollar tu aplicación, ¿no? Entonces, lo ideal es que todo venga de un servidor, lo ideal, ¿no? Tanto los productos como tus menús, por ejemplo. Si cuando implementemos el menú, vamos a traer el menú desde un servicio también. Vamos a tratar de implementar también consultas HTTP para traernos datos también, tipo estos mismos datos de acá, lo vamos a publicar en un server ahí, me creo un API rápido en cualquier lado, en Node o en lo que sea, lo publico y nos traemos la data para que aprendan cómo hacer eso también, porque es la forma más común y lo ideal de que podamos trabajar de esa manera. Nada debería ser estático, o sea, absolutamente nada debería ser manejado de forma estática, a no ser de que venda servicios. Por ejemplo, si yo tengo acá, por ejemplo, un JSON y yo tengo, qué sé yo, servicio de consultoría de tal cosa, servicio de asesoría y tal cosa, que son cosas que normalmente no cambian mucho y no pasa nada si hay algún error en particular en ellos, porque o si no tienes una pasarela de pago integrada y demás, si no son como que servicios muy estándar de tu negocio, por ejemplo, puede que no haya problemas, ¿no? Lo puedes tener de forma estática acá, porque esos servicios no suelen cambiar y muy pocas veces los servicios se publican con precio directamente, sino son como que más tipo no sé, puedes agendar una llamada y tal, o puedes concretar una cita y ese tipo de cosas, pero no suelen tener pago de por medio. En ese tipo de cosas sí puedes manejar data estática, porque digamos que no hay un riesgo muy grande, a no ser de que pongas una barbaridad de algún texto y demás que nadie se haya dado cuenta, bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Una política y demás que no te hayas dado cuenta, cosa que tratarías también de evitar, ¿no? Pero lo ideal es que toda tu data siempre sea dinámica, porque si ocurre algún problema, ese es uno de los problemas más grandes de Android, de las tiendas. Tú no puedes tumbar tu aplicación de la tienda. O sea, no hay forma de que tú canceles o elimines tu aplicación de la tienda directamente. No puedes hacer eso. No puedes, como decir, pausar la publicación luego de ya estar en la tienda. No puedes hacer eso. No hay forma de hacerlo. La única forma es que tú le mandes un correo al soporte de Android, de a Google en este caso, o a Apple, y le indiques que tienes un problema muy grave y que no puedes solucionarlo y que necesitan que tumbes en tu aplicación de la tienda. Y eso puede demorar N días. Eso puede demorar un montón de tiempo hasta que ellos te respondan. Normalmente el soporte atiende relativamente rápido,
relativamente rápido, pero en ciertos momentos del año, tipo en diciembre, es prácticamente imposible que te contesten, porque después del 15 de diciembre en Apple se van de vacaciones y no hay el soporte, hay una persona, como, no sé, menos que habrán como 10 personas para gestionar a todo el mundo, porque son muy pocos, duran como 10, 15 días para responderte en diciembre, y lo mismo pasa con Google. Entonces son detallitos que con experiencia te vas dando cuenta de que es muy complicado solucionar ese tipo de problemas si no gestionas las cosas bien. Entonces, por ahí como comentario. A ver, ¿qué más preguntaron por allí? Profesor, una pregunta más. ¿Cómo se llama en la parte de las dos carpetas que creó durante la clase Application y Network? Lo que está dentro, lo que está implementado, ¿podría explicarlo a profundidad, por favor? Ya, chévere. ¿Qué pasa? Acá con respecto al Image Requester, sinceramente no quiero explicar mucho con respecto a esto, porque esto lo que hace es gestionar, digamos que cómo funciona la consulta de red dentro de Android, básicamente. O sea, es un concepto más avanzado que simplemente tirar una imagen en la pantalla, ¿ok? Entonces, esto de acá nos podemos dar tiempo otro día de poder explicarlo, porque no es como que parte del programa. Igual que como los digo, las consultas HTTP y demás, no es parte del curso como tal, de nuestro curso. Sea, son conceptos de, digamos que, de infraestructura también y de arquitectura de Android, de cómo funciona internamente. Entonces, es básicamente lo que hace esta clase, por ejemplo, el Image Requester, lo que hace es gestionando un contexto, que para eso fue que creamos el application. Esto sí podemos explicarlo rápidamente. Básicamente creamos un contexto de la aplicación. ¿Qué es un contexto? Algo que me permite a mí saber que la instancia, en este caso la actividad donde yo me encuentro de mi aplicación, que se está ejecutando en ese momento, qué contiene o qué propiedades tiene esa instancia, tanto como los elementos que se encuentran en pantalla, como los elementos, digamos, que componen una actividad como tal, que sería, por ejemplo, el contexto es parte de la actividad. El contexto me permite a mí tener, digamos que las propiedades, los atributos, los métodos, todo lo que contiene esa actividad, yo podría ejecutar y acceder a partir de ese contexto, ¿ok? No sé. Hay otro concepto importante que es con respecto a las actividades, es que yo puedo tener más de una sola actividad dentro de mi aplicación. Si yo voy acá a mi Android Manifest, yo tengo solo un main activity, pero yo podría tener N actividades dentro de mi aplicación y listarlas como yo quiera y utilizarlas como yo quiera, y el tema de los intents y demás, que esto lo vamos a ver luego, ¿ok? Ese tipo de cosas vamos a verlo más adelante porque son temas un poco más complejos, pero a nivel general lo que hace eso es simplemente generar un contexto. Y por eso recuerden que, no sé si recuerdan la vez que teníamos un problemita que no lo habíamos solucionado, era porque no habíamos nombrado el nombre del contexto, nada más. Entonces, porque necesitaba, digamos que ese application, ese contexto que yo había creado, necesitaba saber a quién se refería, ¿no? O a qué aplicación se refería. ¿A qué aplicación se refiere? Bueno, a nuestra aplicación que hemos creado, al Cool Stuff Application, ¿no? Que le dimos ese nombre. Entonces, básicamente lo que hace eso es simplemente obtenerlo, setear el contexto y crearlo, ¿no? Se crea cuando se genera la actividad, lo obtienen cuando realmente necesitamos obtener alguna propiedad en particular, un atributo de nuestro activity, o y lo setea también cuando en este caso ejecutamos algo. Por ejemplo, cuando ejecutamos en las consultas de red, necesitamos saber en qué momento se están ejecutando, para eso obtenemos el contexto, y en este caso el contexto nos sirve para saber si hay una consulta de red en espera o hay una cola de consulta de red, y a partir de ahí, bueno, saber si va a continuar haciendo las consultas hasta que termine todas las consultas que tenga de red, o si necesitamos que haga algo aparte de esas consultas de red, o hasta cierto punto, ¿no? Digamos que nosotros podemos, a través del contexto obteniéndolo, podemos limitar, qué sé yo, las consultas de red. Yo quiero que solo me traiga las primeras 10 imágenes, por ejemplo. Yo podría setear eso en mi image requester. Ese tipo de cosas yo podría gestionarlas. O, por ejemplo, mi mapa de bit, a partir de tantos bytes, yo quiero que deje de traerme imágenes y que ya no me las liste. Ese tipo de cosas podría gestionarla un poco, son un poco más complejas, pero son implementaciones que yo podría hacer. ¿Ok? Entonces, si quieres entender un poco cómo funciona, digamos que este tema del image requester, tienes que irte a la documentación de Boli, que ya te la voy a pasar, para que le eches un ojo y la leas un poco más a profundidad, porque digamos que sí es un concepto mucho más avanzado. O sea, si no podemos entender qué es un recycler, no creo que entendamos qué es Boli por encima si lo explicamos un rato, ¿no? Entonces, no creo que valga la pena, al menos no en este momento. A ver, por ahí creo que hay un gráfico. A ver si lo consigo. Creo que es este de acá. Un segundo para traerlo para acá, para que vean más o menos qué es lo que hace. Ya, aquí hay un gráfico más o menos de cómo transmite los datos utilizando Boli, ¿no? O sea, básicamente lo que hace Boli es que, digamos que tienes una consulta, ¿ok? Y esta consulta entra en una cola, ¿ok? Entonces la cola de estas consultas, bueno, pueden validar, lo primero que se hace es que se genera la consulta y valida o
se ejecuta una función que dispara el caché. ¿Para qué? Para saber si esa consulta en red ya ha sido ejecutado previamente. ¿Ok? Permítame un segundito, chicos. Me están llamando, no sé quién es. Listo, chicos. Continuamos. A ver, ¿en qué me había quedado? Entonces, lo que hace es validar en nuestra red si nosotros tenemos en caché alguna de estas consultas. Si tenemos una consulta de red que ha sido disparada, si en este caso tenemos una consulta que se ha quedado en cola y no ha funcionado, o bueno, digamos que valida la transacción, ¿no? Valida, si se fijan acá, hace la consulta HTTP, valida. Si en este caso funciona, lo que hace es responder y mandarle al hilo principal, porque recordemos que en este caso Java es un lenguaje que es multihilo, no es monohilo, por ejemplo, como JavaScript, sino en este caso que puede hacer múltiples tareas a la vez, tiene ese multithread. Entonces lo que hace es validar que en esa, luego de haber consultado la imagen, en este caso, que es la consulta HTTP, va a validar al hilo y bueno, en este caso lo que hace es setearla dentro del componente que le hemos indicado, ¿no? Aparte de eso, bueno, tenemos la transición del tema de los datos, donde cuando hacemos una consulta y hay una respuesta de esa consulta, se suele almacenar en caché. Bueno, nosotros las almacenamos en LRU caché, que es el que utilizamos acá. ¿Dónde está? En el LRU caché lo que hacemos es almacenar esa petición para que si en esa misma instancia que nosotros tenemos, ese mismo contexto, que lo estamos almacenando en el contexto, en este caso, vamos a validar si ya hemos hecho una consulta a esa URL. Si ya la hemos hecho, simplemente vamos al caché, consultamos y nos traemos del caché, nos traemos en este caso la información que nos ha respondido a esa petición. ¿Ok? Entonces, de esa forma, Android está muy bien optimizado y tiene, digamos que bien controlado esa escritura y esa lectura del caché y de nuestros datos en general, ¿no? Entonces, más o menos así funciona, digamos que a nivel general, o qué es lo que hace Boli para transmitir los datos desde nuestro dispositivo hasta la red y viceversa, ¿no? Entonces, eso es más o menos el comportamiento. Digamos que es un concepto un poco más avanzado, un poco más complejo, que hay que analizar un poco más y ver, ver qué otras cosas hace aparte de esto, o digamos que no qué qué otras cosas hace, sino cómo esto nos ayuda a nosotros a poder implementar ciertas cosas. Por ejemplo, esto nos ayuda simplemente a gestionar correctamente las consultas de nuestras imágenes al servidor y que, bueno, digamos que traiga las imágenes que sean necesarias, ya si la hemos consultado que mantenga las que tenemos, es decir, que si yo navego o hago alguna interacción dentro de mi UI y regreso a esta vista, como ya todas mis consultas de estas imágenes están en caché, no va a hacer la consulta nuevamente, ¿ok? A no ser de que yo le indique que cada vez que se haga el onCreateView, por ejemplo, yo venga acá a mi Product Grid Fragment y yo venga que cada vez que se haga el onCreateView, yo valide de que no haya hecho ningún cambio en el caché. Por ejemplo, podría hacer eso para que vuelva a consultar, pero en general, si yo no le indico eso, no va a consultar nuevamente las imágenes porque ya la vista está creada. Como ya hemos creado la vista, cuando así naveguemos, no se va a volver a crear la vista ya está creada y la mantiene en caché, en este caso el dispositivo. Ese tipo de cositas son interesantes cuando tenemos, digamos que, una aplicación un poco más dinámica o que, digamos que queremos que sea un poco más reactiva, ¿no? Si queremos que sea aún más reactiva, si queremos que sea un poco más reactiva, en este caso tenemos que implementar otro concepto, en este caso vamos a tener que implementar un patrón o una arquitectura observable y demás. Ahí hay RX, RX, por ejemplo, para tener el tema de observable implementado, ya son otros conceptos más avanzados todavía. Entonces, lo ideal es que tengamos un concepto más o menos claro de qué es lo que hace y cómo nos puede ayudar a nosotros a poder trabajar. Con respecto al tema del Product Entry, que también vi que tenían dudas, básicamente el Product Entry lo que hace es gestionar los datos. Gestiona los datos que tenemos dentro de nuestra carpeta de RAW, este objeto de Product JSON, lo que hace es gestionar ese archivo. Lo lee y lo escribe en un objeto JSON utilizando la librería JSON. JSON es una librería que me permite a mí gestionar y administrar, en este caso, los datos de un objeto en Java, ¿ok? Es una librería también así como Boli, lo es en este caso JSON. Y lo que me ayuda a mí es a implementar esos datos dentro de mi aplicación como como un objeto, ¿no? En este caso, como un arreglo de objetos, en este caso. Un array list, creo que lo seteamos, ¿no? Creo que sí lo seteamos como un array list. Sí, lo seteamos como un array list, ¿ok?
Entonces, básicamente eso es lo que me ayuda a hacer en este caso el JSON y para eso hemos creado este archivo del product entry que tiene un método que es el que lee, ¿no? Se fijan, hay un método que inicializa esta lista. ¿Cómo la inicializa? La inicializa leyendo el archivo porque está en un archivo de nuestros recursos. Si esto estuviera en la red, yo tuviera este mismo, por decir product entry, pero tendría una consulta HTTP que va hacia un servicio y hace lo mismo. Valida que la respuesta del servicio y demás, la setea como parte del objeto y con eso digamos que trabajamos. No sé, ¿alguna pregunta, chicos? A ver, ¿qué más habían preguntado? Ya hice la explicación del product entry, del image requester, el tema del toolbox, bueno, ya explicamos un poco acerca de lo del componente como tal del image, de Network Image View. ¿Qué más, chicos? No sé si hay alguna otra consulta, alguna otra duda con respecto a lo que hemos estado explicando. Si hay algo que aún no entendamos muy bien con respecto tanto al recycler como a los componentes que hemos creado, en este caso a los layouts que hemos utilizado y demás, algún elemento que hayamos utilizado dentro de alguna de las clases también, es válido que preguntemos y tratemos de resolverlo todos acá. Profesor, para el examen, por ejemplo, como usted acaba de mencionar, el tema del image request y lo demás, ¿no? ¿Eso también va a ser necesario implementarlo o es opcional? Bueno, ya O tienen el dependiendo código. del problema, claro. Ya tiene, bueno, primero depende del UI que busquemos, pero en general las imágenes me imagino que vendrán de internet, supongo. Si consiguen buenas imágenes, las quieren traer de internet. Pero igual no creo que haya mucho misterio porque ya está implementado. O sea, yo me encargué de dejarle implementado cómo leer datos desde un archivo, desde un objeto, que simplemente ustedes deberían armarlo ahí. No hay mucho misterio de cómo trabajar un JSON. Si no, bueno, un video de 2 minutos les puedo asegurar que les va a funcionar de cómo trabajar con un JSON. Y la clase de consulta de imágenes y el tema de cómo leer el archivo ya está creado. No hay ningún misterio. Por eso ni siquiera lo expliqué, ni siquiera me centré mucho en explicarlo cuando lo implementamos, básicamente porque no corresponde al tema de cómo trabajar el recycler, la grilla y demás, sino es como que algo adicional para, digamos que setear los datos y como que depende sí o sí de esta implementación y se la estoy dejando allí en el repositorio para que ustedes lo usen, pues. Si ustedes quieren implementar de igual forma un objeto así, pero quieren implementar otra grilla, otro layout diferente, porque obviamente no va a ser el mismo layout, no va a ser solo el copy-paste del layout que nosotros hemos hecho, lo puedan ustedes también implementar sin ningún problema, porque ya está implementado, solo copien y péguenlo en su proyecto y ya está. Ahí no hay mucho misterio. Profesor, Chévere, dime. profesor, una consulta. Para el examen, cada uno va a tener una imagen, digamos, o sea, cada alumno va a tener una diferente imagen para resolver, ¿verdad? No sé si cada uno va a tener una imagen, eso lo vamos a pensar un poco. Obviamente lo ideal es que ninguno de sus proyectos se parezcan, igual los voy a revisar, pues. Entonces, yo creo que sí me voy a tomar el tiempo mejor de buscar varios modelos, no uno, sino varios ejemplos, ¿ok? Digamos que ejemplos diferentes que se parezcan un poco en la estructura y demás de lo que hayamos visto para que puedan implementar, ¿ok? Y ahí ustedes van a elegir Profe, cuál van a hacer. exactamente. La semana pasada había mencionado que iba a traer varios ejemplos y que cada uno Ujú. podía decidir cuál podría presentar o cuál se le podría desarrollar. Exacto, esa sería la ideal, pues yo voy a proponer, no sé, 4 o 5 ejemplos, qué sé yo, hasta más, por ahí, varios ejemplos ahí disponibles y ustedes van a elegir el que a ustedes se le adapte más a lo que ustedes sepan, pues. La dificultad se la van a poner ustedes mismos dependiendo de cuál diseño ustedes consideran que se le hace más simple trabajar a ustedes o más complejo, no sé, y también depende del reto que ustedes quieran tomar. Pero sí, más o menos esa sería la forma, lo ideal es que, bueno, al menos haya uno de cada uno para ver, digamos que un poco de variedad, ¿no? No sea tan aburrido tampoco corregirlo y que ustedes también se esfuercen un poco en ese sentido. Y más o menos esa sería la idea de la evaluación del día viernes. O sea, que puedan ustedes elaborar, digamos que una vista según ciertos diseños. Vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Como hemos hecho UI Inspiration. A ver, Inspiration Android. Vamos a buscar por acá. Y ahí nos traemos unos ejemplos ahí a nuestra pantalla. Ya que esto se pegó.
Android UI Inspiration. Después me meto un rato en Pinterest y demás a buscar un poco algo de UI o en Dribbble, que también hay un montón de ejemplos. Entonces podemos buscar así ejemplos cualquiera de unas que no sean tan complicadas. Pues, por ejemplo, estas de acá no son tan complicadas porque es muy parecido a lo que hicimos, solo hay que acomodar un poco el tema de los estilos y demás. Pero hay algunas que son bien simples, tipo estas de acá también, ¿no? Este tab es un componente de Android, lo pueden buscar e implementarlo. Esto de acá, por ejemplo, es una vista nada más, que puede ser su pre-login, puede ser un fragment y después pueden navegar porque ya tienen implementado el navigation host dentro de nuestro proyecto, ya está implementado. Si yo vengo acá a mi login fragment, yo tengo acá seteado cómo navegar esa pantalla e indicarle cuál es la pantalla al cual lo quiero navegar o al fragmento que yo quiero navegar. Entonces son cosas que ya hemos hecho, que simplemente es replicarlo nada más, porque ya está la base de cómo trabajarlo. Entonces, o esto por ejemplo acá, algo así, ¿no? O sea, digamos que hay UIs que son muy complejas, por ejemplo, esta también está simple, son varios, digamos que componentes o elementos sueltos que pueden ser implementados no tan de una forma más o menos simple, pero hay otros que tienen UI compuestos como este de acá, este tipo de cosas. Vamos a tratar de evitar ese tipo de UI, sino tratar de hacerlo lo más simple posible. Tipo así, estos de acá, ¿no? Que son simplemente elementos en pantalla y tal, utilizados que podemos utilizar material y demás para empezar a estilizar y eso, ¿no? Creo que esa sería más o menos la idea. Igual voy a estar buscando varias grillas o elementos que podamos utilizar que no sean tan complejos, ¿no? Que mantengan un UI, por ejemplo, estándar, tipo este, que también es bastante estándar, tipos así, ¿no? Que sean solo muestreo de datos, botones, imágenes y demás, ¿no? Que más o menos bien situados en pantalla, cosa que puede estar bastante bien para que ustedes puedan practicar y tengan como eso como un reto, ¿no? Así me voy a sentar de aquí, a ver, estamos hoy a miércoles, ¿no? Mañana probablemente me siente un rato en el día y les comparto de una vez cuáles son más o menos las ideas que tengo pensado y después ahí lo mostramos en el día viernes en el examen. O sea, lo ideal es que ustedes también me den su opinión, porque yo le puedo mostrar, por ejemplo, en UI así, y ustedes me pueden decir, no, mira, eso es muy difícil, eso no lo puedo hacer, o ese tipo de cosas, ¿no? O qué hago aquí, no entiendo, cosas así. Por eso los voy a pasar un poco antes para que tengan una idea un poco más clara de qué y cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Lo que sí voy a dejar a libre, ¿cómo se llama? Lo que sí voy a dejar a libre uso va a ser el tema de los colores. Los colores van a decidirlos ustedes, ¿ok? No va a ser los mismos colores que se utilizan en esta grilla. Eso va a ser parte de la evaluación, ¿ok? Utilizar los colores del material design. Dudo mucho de que alguien utilice los mismos colores que otra persona. Lo dudo muchísimo. No creo que a todos les guste el mismo color. Así que creo que por ahí va a ser clave para que ustedes puedan diferenciar un poco su aplicación de las demás, ¿ok? Ustedes van a elegir los colores que van a utilizar y todas las imágenes que van a utilizar también la van a elegir ustedes, de dónde la van a sacar, ¿ok? Eso sería bueno que busquen, tienen varios bancos de imágenes, ahí tienen el de un splash, vamos a buscarlo por acá. Splash. Es uno, que tiene imágenes gratis. Para los iconos tienen Flatty Icon, para que los descarguen si van a implementar algún icono dentro de sus vistas y demás. Creo que son las dos claves para que ustedes tengan imágenes y tengan iconos para mostrar. No creo que necesiten nada más. Y lo demás es de Material Design como tal. Todo lo que tiene que ver con Material, acá está de cómo implementar sus widgets, sus componentes y demás. Van acá a Design y se van a cualquiera de estos elementos o van a Components y van a cualquiera de estos elementos también y ya está. Tienen todo el detalle ahí, ¿ok? Voy a pasarle también la URL de Material por si acaso. Porque ahí ustedes ya van a tener todo el detalle de más o menos qué quieren y cómo quieren implementarlo. Cosa que va a ser mucho más fácil para que ustedes puedan trabajar, ¿ok, chicos? Entonces, más o menos esa sería la idea de lo que nosotros deberíamos trabajar el día viernes. No creo que haya mucho misterio con respecto de cómo será la evaluación, sino ya creo que lo tenemos un poco más claro, ¿no? No sé si hay otra pregunta, chicos, otra consulta por allí. Si tenemos ahí ya todas las herramientas disponibles para poder trabajar. ¿O creen ustedes que necesitamos algo más aparte de eso para trabajar? Tenemos imágenes, tenemos el detalle de material, bueno, documentación de Android, ya saben, android.developer.com, creo que ahí pueden conseguir todos los detalles de la documentación. Tema de iconos ya está. No sé si hay algo más que ustedes consideren que podemos necesitar aparte para la evaluación. Nos voy a pasar un video de una guía de cómo. Lo de GitHub, cierto, se me olvidó pasárselo, ¿no? Creo que les había dicho que íbamos a pasarle un video. Vamos con un video en YouTube ahí tímidamente.
uno que nos sirva. GitHub. A ver, de alguien que sea un poco respetable. A ver. Mm, Vamos a buscar el que tenga más views y creo que ese nos va a servir. A ver si ese está en español. Segundo. Uy, publicidad, YouTube, ¿qué ha pasado? A ver si este nos sirve. A ver, GitHub. Ah, creo que este está bien. Está en inglés, pero creo que nos va a servir. Este está chévere. Este nos va a servir, este canal me gusta. Y a ver, hay otro por allí. A buscar uno en español. A buscar uno en español también para toda la comunidad. Que los que veo no me gustan, no me convencen. Tararán. Es que los que veo, los que veo en español no son contenido que recomiende. A ver, este puede ser. Ya, creo que con esos dos videos, uno en inglés y uno en español para todo el mundo, para que puedan más o menos entender cómo trabajar con GitHub o con Git en general, ¿ok? Y de cómo crearse una cuenta de GitHub, bueno, simple, ¿no? Vamos a github.com, nos registramos y ya está, ¿no? Ahí sí no hay mucho misterio. Ahí, el que no sepa, tenemos la URL de GitHub, simplemente vamos y nos creamos una cuenta. Vamos en Sign Up y listo, ¿no? Venimos acá, vamos a Sign Up y nos creamos una cuenta. Ya no hay más misterio. Ponemos nuestro correo y demás y listo. Es lo que hay que hacer. Oh, genial, cambiaron el registro, no lo había visto, está chévere. Entonces, solo seguimos los pasos y ya está, para crear nuestra cuenta. Todo lo demás van al video a cualquiera de los dos videos para entender cómo funciona Git y cómo se crea un repositorio. Y me imagino también que en los videos explican qué es Git y en general, ¿no? Como que va un poco más allá de solo trabajar con Git, sino entender por qué se usa y demás. Entonces creo que también es clave para que ustedes puedan utilizarlo, chicos. Entonces, para la evaluación del viernes, lo ideal, chicos, es que se cree un repositorio de GitHub, de verdad. Creo que eso facilitaría mucho las cosas, tanto para ustedes como para mí, para poder trabajar y poder corregirlo. Porque si no se crea un repositorio de GitHub, va a ser muy complicado que pasen y suban todos los archivos. Entonces, es mejor que lo hagan de esa manera, ¿ok? Créense un repositorio, véanse la guía rapidito. Les juro que en menos de 5 minutos van a aprender cómo utilizarlo, es muy simple. Y si no, el mismo viernes, mientras ustedes van haciendo la actividad, yo voy explicando cómo hacer crear un repositorio y demás, cosa que también va a servir, ¿no? Porque yo simplemente el viernes voy a estar allí para apoyarlos, para solventar dudas, para no sé, dudas con respecto al UI y demás que quieran hacer. Si tienen alguien, se trabaja en algo, también los puedo apoyar, ese tipo de cosas, ¿ok? Para eso voy a estar yo el día viernes con ustedes, durante la hora de la clase. Ya el fin de semana, bueno, los dejo a riendas libres para que ustedes puedan hacer lo que quieran. Pero durante la clase sí los voy a apoyar allí, esas horas de clase vamos a trabajar para apoyarlos en su desarrollo. O guiarlos allí al menos, ¿no? Creo que sería lo ideal, chicos. O también apoyo por el grupo profe de WhatsApp. Exacto, puede por el grupo de WhatsApp, menos el fin de semana, ahí estamos un poco difícil, chicos. No, mentira, si me escriben igual los voy a ayudar, no se preocupen. Ya, chicos, no sé si hay alguna otra consulta, alguna otra duda para cerrar con la clase del día de hoy. Creo que ya estamos, ¿no, chicos? Entonces, nada, como les dije, nos vemos nuevamente el día viernes. Traten de revisar un poquito la documentación de Android y demás, del tema del recycler y eso, si quieren implementarlo dentro de su actividad que vamos a hacer el viernes, probablemente sí, porque las vistas que vamos a tener no tienen no son tan estáticas, ¿no? Tal vez algunas pantallas sí, como las que vimos tipo del login y eso, que tienen una imagen y texto, que para eso necesitamos un recycler, pero si queremos mostrar una lista, qué sé yo, de noticias o y demás, algo así, ¿no? Sí vamos a necesitar tipo implementar el recycler. Aunque igual ya tenemos la implementación del nuestro en nuestro proyecto, ¿no? Así que no hay mucho misterio. Ya todo está hecho, chicos. Así que simplemente echarle un ojo, tratar de entender lo que hemos hecho y tratar de replicarlo un poquito y ir aprendiendo, ¿no? Igual en la entrega del proyecto el día lunes y eso, que me envíen, les voy a pedir un pequeño feedback de ahí de su implementación, ¿ok? Ahí les voy a ir preguntando a cada uno luego de lo que implementaron. Eso lo vemos después cuando entreguen el proyecto, así que no se preocupen. Profe, Cuéntame. profe, ¿puede
volverla a repetir porque había salido un momento sobre el examen. Ah, ya, el examen es el día viernes a la hora de clases. Vamos a proponer varios diseños como ejemplo, ¿ok? Para poder realizar, cada uno elige su diseño. Van a tener que hacerlo, ese diseño lo más, digamos que, parecido posible en general. O sea, no tiene que ser exactamente igual, sino van a tratar de hacerlo lo más parecido posible. Y nada, ustedes van a seleccionar sus imágenes, van a buscar ustedes en internet sus imágenes, van a seleccionar ustedes los colores que van a utilizar y demás. Eso se los dejo a su criterio totalmente, ¿ok? Y nada, hay que crearse un repositorio de GitHub. Ahí pasé por el chat un par de videos de cómo trabajar con Git y cómo crearse un repositorio. Les pasé la URL para que se registren. Y nada, eso es lo que había dicho sobre el examen. Ya, profesor, listo. Gracias. Chévere, chévere. Así que nada, chicos, nos vemos nuevamente el día viernes. Cuídense mucho, descansen, practiquen y cualquier cosa igual me escriben al chat para poder apoyarlos. Ok, profe, gracias. Listo, chicos, nos vemos. Chao, chao.